Vamos a dar esta sesión hoy sobre el tratamiento de hierro, que la he estructurado en dos partes. Una, para hablar un poco de las innovaciones que hay en los tratamientos con hierro, en los nuevos tratamientos, bueno, pues para que tengáis un poco una visión lo más objetiva posible, independientemente de la información comercial que nos dan los laboratorios, pero para que tengáis un poco una perspectiva de, de qué innovación supone, qué consiste, cuál es su mecanismo de acción, sobre todo su mecanismo de absorción y el perfil de seguridad que tienen. Y luego hablaremos un poco también de los programas de ahorro de sangre, los llamados PBM, que habéis oído seguramente hablar y que, bueno, está muy de moda o muy en auge ahora en todos los hospitales, incluido el nuestro, que hubo una reunión hace algunos días propiciada por la dirección y a la que yo asistí y pues, bueno, para explicaros un poco en qué consisten estos programas y hablaros un poco de cómo funcionan, de qué tipo de fármacos se utilizan, de los hierros intravenosos que tanto utilizamos en nuestra especialidad y bueno, también un poco el papel que pueden tener estos hierros nuevos orales, dado su perfil de seguridad, ¿no? Bueno, esto si me quiere pasar, si no, lo paso desde aquí. Vale, no voy a descubrir a esta altura la frecuencia y la importancia que tiene la anemia en nuestra especialidad. Se calcula que como un 10% de las mujeres en edad fértil, que eso lo saben mucho en las consultas de ginecología, sobre todo las que tienen hemorragia disfuncional o trastorno menstrual, y entre un 15 y un 20% de las embarazadas en las estadísticas en países desarrollados, porque hay estadísticas de todo tipo, de la OMS, pero en fin, que están hechos en otros ámbitos, pero en nuestro ámbito se puede calcular que entre un 15 y un 20% de las embarazadas tienen anemia o déficit de hierro, y esto pues sabéis que se debe al incremento del volumen sanguíneo, a los requerimientos del desarrollo del feto que implica. Y bueno, como digo, nos voy a descubrir las repercusiones que eso tiene sobre la morbilidad materna y neonatal, la recuperación posparto en el puerperio con tanta frecuencia vemos y también en cuanto a cirugía ginecológica. ¿Y qué es lo que pasa con el tratamiento de hierro que tenemos actualmente? Sabéis que tenemos las sales ferrosas y las sales férricas. Y aunque el estándar de prescripción en nuestro medio sigue siendo el sulfato ferroso, pues bueno, sobre todo por su precio y también es verdad por su efectividad, pero el principal inconveniente que tiene el sulfato ferroso, sobre todo cuando nos planteamos subir la dosis, son los efectos secundarios. Fijaros este trabajo brasileño, que yo creo que, bueno, quizá exagera un poco, pero bueno, con 537 mujeres hicieron casi 5.000 entrevistas y dice que el 95% de las mujeres tenían algún tipo de evento adverso. Es verdad que incluyen el sabor metálico o algún otro tipo de efectos secundarios, pero como asociado al tratamiento de hierro, pero es verdad que el volumen es importante. Este otro trabajo que quizás es tiene una cifra no tan llamativas o no tan alarmantes, lo que refleja fundamentalmente es el tipo de efecto adverso, ¿no? Aquí habla de alrededor de un 40, 45, 50% de eventos adversos y son sobre todo, como veis en la gráfica de la derecha, a la izquierda tenéis los eventos adversos totales y a la derecha los eventos adversos de tipo gastrointestinal, ¿vale? Fijaros, aquí, ahí a la derecha, esa columna tan pequeñita es el pirofosfato férrico, que es del que luego os voy a hablar. Y fijaros la tasa de efectos secundarios, sobre todo de tipo gastrointestinal que tiene. ¿Y qué es lo que ocurre con este tipo de eventos? Pues que disminuye las tasas de adherencia. Es decir, las pacientes al final, o hay un grupo de pacientes que, según este estudio, la cifra entre un 40 y un 50%, al final abandonan el tratamiento. Abandonan el tratamiento porque como les sienta mal, tienen molestias gastrointestinales, diarrea, vómitos, dolor abdominal. Al final hay un grupo de mujeres que terminan abandonando el tratamiento, ¿vale? ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre porque
por el mecanismo de absorción del hierro y por el mecanismo de interacción del hierro con la mucosa gastrointestinal. En primer lugar, el hierro tiene que superar, el hierro que damos por vía oral, tiene que superar una primera barrera o un primer problema que es la interacción en el ambiente gástrico, sobre todo la interacción con los alimentos, que es lo que, sobre todo para sales ferrosas, lo que más interfiere con su absorción. De hecho, el sulfato ferroso lo que necesita es un ambiente ácido del estómago para poder transformarse y poder facilitar su absorción. Y son los alimentos, fundamentalmente eso que os pongo ahí, los lácteos y los derivados, las infusiones, el té y el café, son principalmente los alimentos que interfieren con la absorción del hierro. ¿Y cómo se produce la absorción del hierro en las sales ferrosas? Pues el hierro se transforma de hierro ferroso a hierro férrico y se absorbe a través de un transportador específico en la célula del intestino, en el enterocito, que se llama la ferroportina. Es el transportador específico que capta los iones de hierro y los absorbe al interior del torrente circulatorio. ¿Qué es lo que ocurre con esta absorción? Que esta absorción está mediada por un péptido que es muy importante, que se llama la hepcidina, que habréis oído hablar de él, un péptido hepático. La hepcidina lo que hace es que inhibe la absorción del hierro. Entonces, todas aquellas situaciones en las que cursan con hepcidina alta van a cursar con una absorción baja del hierro. ¿Y cuando hay hepcidina alta? Pues en todas las situaciones inflamatorias, por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal, cirugía bariátrica, todos los procesos inflamatorios del intestino que aumentan la interleuquina 6, aumentan el nivel de cidina y por lo tanto disminuye la absorción del hierro, que también se afecta con los alimentos y por lo tanto al final terminamos en una situación en la que la absorción total del hierro en una sal ferrosa ronda entre el 15 y el 20% de lo que damos, a pesar de haber tenido esos eventos. Entonces, ¿cuáles son las innovaciones en el tratamiento oral? Pues son lo que habéis oído hablar de los hierros liposomados y los hierros sucrosomados, que os explicaré un poco la diferencia. Del que vamos a hablar, porque es el que tiene mejor perfil de absorción, es el hierro sucrosomado, que es una variante del hierro liposomado. Al final, este tipo de hierro, en este caso, el Fisiogen Ferroforte, lo que tiene es una matriz de pirofosfato férrico que está recubierta primero de una capa de fosfato cálcico y luego de membrana de fosfolípido. Esto sería lo que sería una molécula de hierro liposomado. Y además, el hierro sucrosomado lo que tiene adicionalmente a esto es un recubrimiento del sucréster, que es un éster de sacarosa, que lo que hace fundamentalmente es que lo protege del ambiente gástrico y de la interacción con los alimentos. Pero no solo esto, sino que este tipo de hierro, sobre todo el hierro sucrosomado, lo que tiene es un mecanismo de absorción independiente de la hepcidina. Solamente un 10% se absorbe de la forma clásica que os he explicado antes a través del mediador específico del enterocito, sino que se absorbe por un mecanismo propio y específico que es la endocitosis por las llamadas células M, que son células que están en la mucosa intestinal. Las células M lo que hacen es que hacen una endocitosis sobre las moléculas de hierro que pasan no al torrente circulatorio, sino al torrente linfático. Del torrente linfático van al hígado y al bazo y ahí los macrófagos son los que disgregan estas moléculas y liberan el contenido. Primero lo transforman a hierro ferroso y luego lo liberan al torrente circulatorio. Por lo tanto, ¿qué ventajas tienen este tipo de hierros nuevos? Pues en primer lugar, que aumentan la adherencia, es decir, evidentemente la adherencia al tratamiento es muchísimo más alta porque los efectos secundarios son muchísimo más pequeños. Y esto ocurre porque además la absorción es mucho mayor y por lo tanto lo es la eficacia clínica. Bien, esa es la innovación en este tipo de tratamiento y luego al final retomo un poco para hablar de este hierro, para explicar un poquito también su papel, el papel que puede tener en los programas de ahorro de sangre. Bueno, los programas de ahorro de sangre, o también conocidos como PBM, son programas que están ya desarrollados
o en casi todos los hospitales o en muchos hospitales. De hecho, se considera que todos los hospitales que tienen actividad quirúrgica, ginecológica o actividad obstétrica deberían tener en marcha un programa de ahorro de sangre. Los programas de ahorro de sangre son programas que buscan un enfoque integral, son de tipo multidisciplinares, fundamentalmente participan los servicios de anestesia, de hematología y los servicios quirúrgicos, fundamentalmente esos tres, centrado en el paciente y que lo que persiguen son, al final, es una reducción en el número de transfusiones. Lo que se trata es de evitar que el paciente tenga que ser sometido a transfusión. ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace haciendo una optimización hematológica, es decir, intentando hacer una optimización tanto antes como durante como después del procedimiento quirúrgico en cuanto al consumo de hierro y al consumo de sangre. Antes de la cirugía o antes del procedimiento obstétrico, en nuestro caso sería el parto, intentando optimizar el volumen de sangre, ahora veremos cómo se hace, es decir, dando un aporte extra de hierro a la paciente siempre que el tiempo hasta la cirugía nos lo permita. Ahora os explicaré las diferentes opciones. Eso en el terreno pre-procedimiento, prequirúrgico, minimizando las hemorragias en los procedimientos con uso de hemostáticos, selladores, cirugía, intentando que sea lo menos sangrante posible. Y luego, por último, en la fase postoperatoria, optimizando la tolerancia a la anemia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que se es muy restrictivo en este tipo de programas, se es muy restrictivo en los niveles de hemoglobina que se requieren para hacer una transfusión. De hecho, en pacientes estables y sin un sangrado activo, se restringe muy mucho el nivel de hemoglobina necesaria para indicar una transfusión y se opta por una suplementación de hierro, como digo, en este tipo de pacientes estables y sin sangrado. Al final con el objetivo de mejorar los resultados y, como decía, de evitar o disminuir el número de unidades de sangre a transfundir. Bueno, como os decía, esto está muy en auge. Me ha llamado la atención esta noticia de finales del año pasado que Aragón, el Hospital Miguel Servet, ha instaurado el primer programa de ahorro de sangre en gestantes y la mayoría de los hospitales tienen o en proyecto o en marcha ya programas de ahorro de sangre. En la Comunidad de Madrid hay un procedimiento específico. Se calcula allí en Madrid que más del 40% de los hospitales ya tienen este tipo de programa y, por ejemplo, en el Hospital del Mar, que es el que ha elaborado el procedimiento más avanzado y más desarrollado sobre este tipo de programas, pues contabilizaba hace unos meses en más de 60 hospitales las que yo tenía en este programa. Estos programas que, como digo, en nuestro hospital se está poniendo en marcha en estas semanas. Bueno, ¿cómo se hace muy en resumen esto? Pues al final la optimización preoperatoria es si la cirugía es urgente o el procedimiento es urgente y no puede esperar y la paciente tiene una anemia importante, evidentemente requerimos la transfusión preoperatoria. Si el procedimiento es demorable, y cuando digo demorable es al menos 10 días, porque 10 días es el tiempo que se considera mínimo para que un suplemento de hierro, sea del tipo que sea, oral o intravenoso, tenga un efecto en la recuperación de la hemoglobina, necesitamos un mínimo de 10 días. Al final no estamos dando sangre, lo que estamos dando hierro para que el organismo de la paciente lo incorpore a aumentar las cifras de hemoglobina. Entonces, si el procedimiento es demorable y la anemia no es grave, podemos hacer suplementación con hierro. Ahora veremos cómo lo hacemos y con qué tipo de hierro, intravenoso o oral. Y si la cirugía es demorable más de esos 10 días, pues podemos recurrir a un periodo óptimo que sería de por lo menos un mes, entre un mes y 6 semanas, para hacer una recuperación completa. Fijaros que llama mucho la atención que en este tipo de programas, y esto está muy bien explicado en esta referencia de la revista española la revista Clínica Española, que es un consenso nacional español de hace unos meses, del año 2024, un consenso español sobre el manejo de la anemia preoperatoria.
Y me llama la atención que este tipo de pacientes se incluye incluso con hemoglobinas de menos de 13. O sea, una paciente que va a ser sometida a una cirugía potencialmente sangrante y que tiene una hemoglobina entre 11, 12 y 13 gramos, puede ser candidata a una reposición del hierro con objeto de que al final el resultado de la hemoglobina postoperatoria sea óptimo y no necesite transfusión, que al final sería el objetivo, ¿no? Y en cuanto al postoperatorio, pues es un poco diferente. Aquí hablamos de anemias leves por debajo de 11, hasta 11, anemias moderadas entre 8 y 11 y anemias graves por debajo de 8. Yo creo que más o menos un poco lo que nuestro protocolo que aprobamos hace unos meses de tratamiento de la anemia, sobre todo en el embarazo y la paciente puérpera, hacemos, que es que en anemias graves hacemos transfusión, pero anemias por encima de 8 hacemos tratamiento con hierro de forma posoperatoria. ¿Cómo hacemos esta suplementación con hierro? O tanto sería la fase prequirúrgica o preprocedimiento antes como después. ¿Cómo hacemos esta optimización hematológica? Pues lo clásico es hacerlo con hierro intravenoso. Y ahí tenéis los dos tipos de hierro que usamos, el hierro sacarosa y el Venofer y el hierro carboximatosa, que es el Ferinjet, ¿no? Los dos tienen el inconveniente de que es inyección intravenosa, que por lo tanto necesitan hacerlo en el ámbito hospitalario. En nuestro caso, que ni siquiera tenemos hospital de día, lo hacemos en la urgencia, pero necesitan una unidad donde hacer la transfusión siempre que la paciente no esté ingresada, lógicamente. La diferencia, el hierro sacarosa tiene menos cantidad de hierro, 100 miligramos por ampolla. Podemos poner hasta 2 ampollas en una sola sesión. Y el hierro carboximaltosa tiene 500 y podemos administrar hasta 1000 miligramos. Es decir, que 1000 miligramos es la dosis que consideramos, digamos, que podría ser óptima para la recuperación de una anemia moderada, ¿vale? Luego, quiere decir que el Ferinjet necesitaría, o con una sola inyección podríamos solucionarlo, y el Venofer necesitaríamos 2, 3 o incluso hasta 5 infusiones para conseguir la misma dosis. Luego la comparativa económica, pero ya lo adelanto. El Venofer vale bastante más barato, está entre 11 y 12 euros la ampolla, mientras que el Ferinject vale 100, 90, 100 me parece que era. ¿Vale? Motivo por el cual hasta ahora farmacia siempre nos había restringido mucho el uso del Ferinject a nuestro servicio. De hecho, no teníamos autorización, salvo por el servicio de anestesia, a que sí utilizaba el Ferinject, pero nosotros siempre utilizamos el Venofer. Lo último que se expuso en esta reunión que os digo hace poco en el salón de actos sobre el PBM en nuestro hospital es que farmacia reconoce que probablemente sea coste efectivo utilizar el Ferinjet, porque claro, si ahora hablamos de los costes, si computamos los costes de que el paciente venga, falte a su trabajo o venga al hospital y nosotros utilicemos una enfermera en urgencia o donde sea para poder hacerle la infusión, al final los costes de una cosa se equilibran con la de otra y lo que se puso allí en aquella reunión es que no se iba a restringir el uso de Ferinjet siempre que fuera paciente, lógicamente no ingresada. Si la paciente la tenemos ingresada, pues entonces le ponemos un Venofer, a los 3 días le ponemos otro Venofer y luego le ponemos otro Venofer si la paciente está ingresada y puede esperar. Ahora, si la paciente tiene que venir y tiene que desplazarse, pues ya económicamente probablemente no podría hasta no compensarnos, ¿no? Os traigo un par de trabajos muy breves sobre el uso de hierro sucrosomado en este tipo de estrategias. Como os he dicho, lo clásico es utilizar hierro intravenoso, pero ya están empezando a aparecer estudios que dicen que también se podía hacer con hierro oral. ¿Y por qué se puede hacer con hierro oral? Porque la excelente tolerancia que tiene desde el punto de vista de eventos adversos, de tolerancia de tipo gastrointestinal, y la excelente absorción que tiene el hierro sucrosomado, pues podría ser un sustituto perfectamente del hierro intravenoso. Fijaros este estudio, aunque ahora os presentaré un estudio en el posparto, pero es verdad que en obstetricia y ginecología hay poca evidencia todavía sobre este tema, pero
no se entiende por qué va a ser distinta la ginecología de la cirugía ortopédica, por ejemplo, que es este trabajo en prótesis de cadera, ¿no? Aquí se administró 30 miligramos de hierro durante de hierro sucrosomado oral, durante 4 semanas en pacientes que tenían hemoglobinas de 12 a 14, considerando que la prótesis de cadera es una cirugía potencialmente bastante sangrante, ¿no? Y fijaros, se consiguieron mejores niveles de hemoglobina postoperatoria, 9,7 frente al 8,4, la estancia media hospitalaria fue menor y las transfusiones fueron de cero en el grupo en el que se suplementó, ¿no? Se calculó un ahorro de 1.700 euros por paciente, utilizando este tipo de hierro. Y este trabajo, que es un trabajo hecho en Rumanía, con 60 mujeres puérperas, pero es el único que he encontrado en nuestra especialidad, se administraron 30 miligramos de hierro durante 6 semanas a pacientes puérperas que tenían anemia leve entre 9 y 11 gramos o anemia moderada entre 7 y 9. Las que tenían anemia moderada, durante los primeros 10 días se le dieron 60 miligramos 10 días y luego los 50 días restantes 30 miligramos. ¿Vale? Y fijaros que se consiguió un aumento de hemoglobina de 3,6 gramos en los dos grupos, tanto la anemia leve como la anemia moderada. Y que la corrección de la anemia, considerando corregida la anemia cuando la hemoglobina era por encima de 12, fue de más del 80%, con ferritinas de más de 30 en el 35%. Y además, la hemoglobina media de las que quedaron anémicas, de las que no se consiguió recuperarla, fue de 11,3. Es decir, que aunque se quedaron anémicas, pero realmente hubo una recuperación importante, ¿vale? Como digo, la evidencia todavía es pequeña, no hay muchos trabajos. De hecho, hay propuestas de subir la dosis. La ventaja que tiene el hierro sucrosomado es que tú puedes dar dos, tres, cada cápsula tiene 30 miligramos. Tú puedes dar dos, tres, cuatro, cinco o hasta seis cápsulas en el día. O sea, puedes dar un aporte de 200 miligramos de hierro si quieres, porque no vas a tener ningún tipo de evento adverso, solamente, lógicamente, el coste económico que tiene. Y ya para terminar, os traigo una comparativa económica que venía al caso de lo que os comentaba antes, de la comparativa de Venofer con Ferinject. Fijaros, 12 euros el tratamiento con Venofer, una ampolla, y el Ferinject, 96 euros, ¿vale? Pero si tenemos en cuenta que Venofer necesitaría al menos dos dosis, eh, y que calculando entre 85 y 150 euros el coste que puede suponer para el hospital, el uso del hospital de día o de la unidad donde se vaya a hacer la infusión, más el coste de la enfermera, etcétera, etcétera, fijaros que los costes se igualan, están alrededor de los 200, 250 euros por tratamiento. Y sería igual utilizar Ferinject que utilizar Venofer. Esto lo ha reconocido así en nuestro servicio de farmacia, ¿vale? Por lo tanto, conseguiría con una sola infusión, que incluso se podría hacer durante el ingreso de la paciente sin necesidad de que volviera. Y fijaros que además en esta comparativa no está incluidos los costes del asentismo laboral de la paciente, en el caso de Gine, o del desplazamiento de la paciente, por ejemplo, de una puérpera que está recién nacida, el desplazarse al hospital para ponerse el tratamiento. Y os he querido también poner ahí la comparativa con el hierro sucrosomado. El hierro sucrosomado, el coste de administración, lógicamente es 0 euros, y considerando que tuviera que consumir dos envases, el coste del tratamiento nos llegaría a 50 euros. Fijaros, 50 euros con hierro sucrosomado oral frente a 200, 250 euros de tratamiento con hierro intravenoso. Claro, ¿cuál es el problema? Que fue lo que estuvimos hablando en esta reunión, que esos 50 euros los paga la paciente, mientras que los 200 los paga el hospital, ¿vale? Esa es la diferencia. Pero bueno, igual hay pacientes que pueden asumirlo y que estarían dispuestas para no tener que desplazarse al hospital, sobre todo pacientes que vienen de lejos, a asumir este coste. En cualquier caso, el coste es muy inferior, pero es verdad que al no estar financiado, pues correría a cargo del paciente frente a los tratamientos intravenosos que son de cuenta del hospital. Y ya para concluir, bueno, pues que la anemia, ya os he dicho, ya lo sabéis, es un factor de riesgo importante y frecuente tanto en obstetricia como en gine, que el hierro sucrosomado es una clara innovación terapéutica y que supone una buena alternativa
sobre todo por su seguridad y por su efectividad, aunque es verdad que el coste iría a cargo del paciente porque, insisto una vez más, no está financiado. Que los programas de ahorro de sangre, pues, deben formar parte del uso de cualquier hospital que tenga una actividad quirúrgica, desde luego como la que tenemos nosotros. Y por último, que el hierro sucrosomado pues, podía tener un papel en la reposición hematológica de este tipo de pacientes, tanto de cirugía de gine como del posparto, aunque es verdad que se requiere más evidencia y se requieren más estudios que avalen esta utilidad. Muy bien, pues eso es todo lo que yo os quería contar. No sé si tenéis alguna pregunta.